Muy buenos días a todos los asistentes a este webinar de nuestra empresa Forbis Mazars. En el día de hoy les presentamos el webinar de avances y desafíos en sostenibilidad, perspectivas para América Latina. Gracias, Nat. ¿Puedes pasar? Unos anuncios importantes antes de comenzar nuestro webinar. Es que este webinar será grabado desde el inicio y en el transcurso del día vamos a enviar las memorias del evento, que sería la grabación de este webinar y la presentación que van a ver, y serán enviadas al correo de registro con el cual van a estar en este webinar. En caso de existir dificultades técnicas durante el evento, les pedimos informarnos por el chat y mantenerse en línea, ya que es un evento en vivo y puede suceder. Y las preguntas que tienen durante el webinar se contestarán al final. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta solo aquellas que queden registradas en el chat. En esta oportunidad, hoy contamos con 3 ponentes. Tenemos la oportunidad de contar con Fanny Tora, que es nuestra socia de sostenibilidad y ASG, con más de 17 años de experiencia, ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y maestría en gestión, finanzas y desarrollo sostenible. Contamos con Ushawa Guadarrama, directora de sostenibilidad, con más de 15 años de experiencia, licenciada en estudios latinoamericanos, historia, filosofía, análisis político, economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestría en responsabilidad social corporativa de la Universidad Anáhuac, México Norte. Y también con Lina Toro, gerente senior de Tax and Legal, con más de 13 años de experiencia, abogada de la Universidad ICES y Cali, contadora pública y finanzas internacionales y con maestría en Derecho Tributario. Muchas gracias a todos nuevamente por estar conectados a nuestro webinar y ya les doy el espacio y la palabra a nuestras ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas. Es un placer para nosotras como equipo Forbis Mazar compartir algunos contenidos hoy. Hemos querido hacer eso como equipo regional. Entonces, como pueden ver, bueno, yo estoy basada en Chile, Ushuaia está basada en México y Lina está basada en Colombia. Entonces, esperemos que puedan aprovechar la experiencia que tenemos cada uno de nosotras en nuestros equipos de Forbis Mazar en cada uno de esos países. Yo empezaré con una presentación sobre temáticas ESG y sostenibilidad, de qué se trata cuando hablamos de incorporar estos aspectos en gobernanza y finanzas, y algunas prácticas que vemos en la región y desafíos que podemos ver. Luego sí nos comentará de la parte normativa internacional que igual nos afecta acá en la región, ya sea desde IFRS o desde las normativas de Europa, ya que ambas pueden tener efectos para ustedes como empresa acá. Y finalmente, Dina nos hará el doble clic sobre la parte más regulatoria de Colombia y los avances que han tenido a nivel local, por ejemplo, en términos de taxonomía. Entonces, primero vamos a recordar un poco de qué hablamos cuando hablamos de temas ESG y sostenibilidad en relación con el ecosistema, conceptos y algunos motores de por qué estamos hablando de eso hoy desde Forbis Mazar. En términos de ecosistema, recordemos que el concepto ESG en particular tiene que ver con la relación entre empresas y el mundo financiero. Ya ESG es un poco el apodo que le puso el mundo financiero, los inversionistas, los bancos, al desarrollo sostenible, a la sostenibilidad de las empresas. Y en algún momento se dieron cuenta desde el mundo financiero que los análisis que hacían para tomar decisiones de inversión tenían un alcance limitado porque solamente habían variables financieras y que había proyectos que se caían o niveles de desempeño que no podían anticipar solamente al revisar esto, sino que también tenían que tomar en cuenta la gestión de riesgos ambientales y sociales de la empresa, porque esta sí tiene un impacto financiero al final del día en su desempeño. Y comenté de gestión de riesgos, este es el principal foco que vamos a usar hoy y que se usa cada vez más, gestión de riesgos ambientales y sociales, búsqueda de oportunidades, siempre buscando la vinculación con el rendimiento de la empresa. Pero también tienen que saber que existe un foco que tiene que ver con la búsqueda de impacto,
que ahí tenemos otro tipo de flujos financieros que podríamos asociar a la taxonomía, por ejemplo, que Lina nos va a comentar, que buscan proyectos o actividades que sí tienen un impacto ambiental o social positivo, ¿ya? Y que estas son un poco dos familias de inversiones, digamos, y que derivan en dos formas distintas de ver y de evaluar los temas de sostenibilidad en las empresas. Como se pueden imaginar, en la mina siguiente, cuando hablemos de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, en realidad es un mundo muy amplio. Hablamos de biodiversidad, de cambio climático, de cómo yo anticipo, por ejemplo, mi dependencia a los recursos, al agua, pero también mi relación con las comunidades, con mis colaboradores, con los sindicatos, con los clientes, temas de diversidad, de discriminación, etcétera. Un listado muy amplio, pero no debe ser el mismo listado al fin del día para cada empresa. Y aquí entra un poco el concepto de ejercicio de materialidad o doble materialidad, donde la empresa debe ser capaz de identificar de esa lista grande de temáticas cuáles son los más importantes para ella de gestionar. Y esto vemos que tanto desde el mundo inversionista como el mundo regulatorio también se solicita cada vez más que la empresa pueda hacer ese ejercicio y mostrar cómo lo hicieron para ver según su sector de actividad, su lugar de operación, su país de operación. No es lo mismo operar en México, en Chile, en Brasil, en China, en Francia, por ejemplo, en términos de riesgos ambientales y sociales, según quiénes son sus grupos de interés, cuál es su estructura de organización, si es una empresa abierta en bolsa, por ejemplo, o cerrada, si tiene accionista controlador o no, cuál es el tamaño de la organización y un poco buscar siempre cuál es el impacto financiero que tiene una buena gestión, no sé, de tema de eficiencia energética, por ejemplo, sobre la empresa. Y ahí uno busca llegar a, por ejemplo, una matriz de doble materialidad, como la que ven aquí a la derecha, donde uno puede cruzar lo que es la materialidad de impacto, la materialidad financiera, y así definir cuáles son las temáticas realmente importantes que debe la empresa abordar. ¿Por qué las empresas y los inversionistas se preocupan cada vez más de esto? En la lámina siguiente vamos a ver algunos de los drivers, de los cuales ya les anticipé un poco, pero hay cada vez más presiones externas, ya sea de ONGs, de los mismos clientes o consumidores, de los reguladores, y lo vamos a ver con UCI, de las comunidades, eh, sobre cómo las empresas desempeñan su rol en temas ambientales y sociales. Hay mucho que ver también con el tema de reputación y de imagen de las empresas. Ya han habido muchos casos en muchos países donde proyectos se cayeron no por no cumplimiento legal, sino por falta de gestión de temas ambientales o relación con la comunidad. Y finalmente, no hay que olvidar, y en particular para el tema de uso de recursos y de temas ambientales, que los recursos son limitados en la tierra, por lo tanto, automáticamente el precio de estos recursos va a seguir subiendo, lo cual hace que si yo, mi actividad depende mucho del uso de un recurso en particular, yo debo, ojalá, anticipar esa subida de precio y disminuir mi dependencia de ese recurso, ¿no? Y respecto a las temáticas sociales, a nivel muy macro, podemos considerar también que en general la protección social de las personas, ya sean colaboradores, clientes, consumidores, proveedores, etcétera, sí, va reforzándose año tras año. En general, los estados buscan siempre aumentar la protección, sacar más normas de protección, más cotización, etcétera. Entonces, eso también es algo a lo cual empresas pueden intentar anticiparse. Ahora quisiera entrar un poco, darles algunos ejemplos de cómo esto se incorpora a nivel de finanzas y de inversiones. Entonces, en la lámina siguiente podemos ver, por ejemplo, hay algunos instrumentos de finanza sostenible que se pueden usar y que se desarrollaron mucho a nivel mundial, pero también a nivel regional. Y aquí tenemos nuevamente dos familias. Tenemos la primera, que es para financiar proyectos sostenibles. Es decir, yo quiero como empresa, por ejemplo, financiar un parque eólico o un proyecto que tiene un impacto social positivo. Yo puedo emitir un bono social o un bono verde. Lo mismo puedo hacer en términos de préstamo. Y ahí lo importante es que el uso de estos fondos tiene sí o sí que ir a proyectos cuyo impacto ambiental o social es demostrable y reportable.
¿ya? Y hay una serie de lineamientos internacionales que uno sigue para emitir o usar ese tipo de instrumentos. La segunda familia tiene que ver con instrumentos que permiten vincular el desempeño ASG de la empresa a incentivos financieros. En este caso, y aquí hablamos de los bonos o préstamos vinculados a sostenibilidad. En este caso, yo con el dinero que recaudo a través de ese préstamo o ese bono, yo puedo financiar cualquier cosa, lo que quiero, o sea, mi caja normal, en cualquier inversión de mi empresa. No tengo que rendir cuentas sobre lo que estoy financiando, pero sí, si tomamos el ejemplo del préstamo, la tasa de interés va a estar vinculada al lograr una meta, por ejemplo, reducción de huella de carbono de mis operaciones. O, por ejemplo, llegar a cierto porcentaje de mujeres en la alta gerencia a ciertos años. Y año tras año vamos a revisar con el banco cómo me fue con ese indicador y si me fue bien, me baja la tasa de interés. Y si me fue mal, me la sube. Esta es un poco la lógica de esos instrumentos. Lo mismo para bonos, también hay incluso estados que emitieron ese tipo de bono en Chile, por ejemplo, donde hay un vínculo directo entre el cupo final y el lograr una meta ambiental o social. Esos son instrumentos que les invito a conocer porque pueden financiar un desarrollo de estrategia ESG, se pueden apalancar a una buena estrategia. Una vez que yo identifique más temáticas relevantes, materiales, tengo una estrategia, tengo metas y puedo apalancar esas metas a instrumentos financieros. ¿Ya? Y eso lo hace muy consistente a nivel de empresa y permite movilizar a toda la empresa para lograr esas metas también. En la slide siguiente pueden ver que, bueno, estos son cómo se han estado usando ese tipo de instrumentos, en particular los bonos, en proporción de los bonos tradicionales emitidos. Acá son los bonos emitidos que tienen que ver con bono sostenible. Y vemos que en la región en particular, que es la línea azul, la de más arriba, azul oscuro, llegamos el año pasado a que representaron casi 40% de todas las emisiones de bonos. O sea que hemos tenido una región bien activa en emitir bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles. Y finalmente, en la parte más bien de, sí, puede pasar a la siguiente. En la parte más bien de inversiones, si pensamos en gestores de activos o en fondos de pensiones, Afore, AFP, etcétera, aquí tenemos otro tipo de iniciativa que son, por ejemplo, los principios de inversión responsable de la ONU, que son 6 principios que fueron creados en 2006 bajo Kofi Annan y que permiten a los inversionistas signatarios comprometerse a incorporar aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en los análisis de inversión que hacen de las empresas. ¿Ya? Y aquí también hemos tenido un desarrollo importante en los últimos años a nivel regional. Les diría que hace 10 años quizá solamente había signatarios en Brasil, pero ya en los 4 o 5 últimos años, inversionistas tanto de México como de Colombia, de Perú, de Chile se sumaron y ya tenemos un número importante de inversionistas de la región que se comprometieron a realizar ese tipo de análisis. En la parte siguiente les voy a comentar un poco de, desde el punto de vista de la empresa, cómo incorporar estas variables a nivel de gobernanza. ¿Ya? Primero quiero recordar un poco una definición, ¿no? de qué es una buena gobernanza, y aquí tenemos la definición de la OCDE, que nos dice el objetivo del gobierno corporativo es facilitar la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad en los negocios. Todo ello contribuirá a un crecimiento más sólido y al desarrollo de sociedades más inclusivas. Acá tenemos el vínculo directo con el público inversionista, ¿ya? El público que vimos antes, y tenemos también el vínculo directo entre una buena gobernanza y el impacto que tiene eso en la sociedad, y en este caso lo mencionan las sociedades más inclusivas. ¿Ya? Si seguimos,
aquí les quiero comentar algunos hallazgos de estudios que hemos o identificado o hecho mismo nosotros sobre algunas buenas prácticas de gobernanza en términos de incorporación de temáticas ASG, y una de ellas tiene que ver con quiénes son las personas que componen los directorios de las grandes empresas. ¿Ya? Este es un estudio que hemos realizado como Forbes Mazar a nivel solamente de Chile en este caso, ¿ya? Y entonces se buscaba identificar cuáles son la expertise o los conocimientos específicos que tienen los directores de 163 empresas chilenas. Nos hemos encontrado, bueno, sin mucha sorpresa les diría, con que casi la mitad son expertos en finanzas, casi la mitad tienen experiencia demostrable en el sector de actividad de la empresa, 17% reportan tener experiencia en temas de sostenibilidad o ESG, 16% expertise a nivel legal, y hemos buscado expertise en cambio climático y no hemos encontrado. Igual quiero comentarles, y ese estudio es público, lo podrán revisar más en detalle, pero que por lo que trata de la parte de sostenibilidad y ASG, hemos buscado en las biografías de los directores qué tipo de credencial o de aprendizaje o dónde se habían capacitado sobre esas temáticas, y al momento de buscar más a fondo, digamos, de dónde venía esa experiencia, solo encontramos respaldo para el 2%, ¿ya? O sea que también hay un nivel de declaración o de entendimiento de lo que es la experiencia en temas de sostenibilidad que se podría explicitar un poquito más y la empresa podría ser un poco más precisa en por qué consideran que tal director o tal directora es el experto o experta en temas ESG dentro del director, ¿no? En la lámina siguiente vamos a ver otro aspecto que tiene que ver con el funcionamiento de los directorios, ¿ya? Aquí lo que se busca finalmente es que el mismo órgano directorio establezca una estructura para abarcar la estrategia de sostenibilidad de la empresa, diseñarla, supervisarla, gestionar los asuntos ASG. Eso puede tener que ver con revisar frecuentemente en reuniones temáticas ASG. También se podría, y algunas empresas lo hacen, crear un comité del directorio que tiene la responsabilidad específica de velar por la estrategia ASG de sostenibilidad. Ya, eso es otra buena práctica. Si nos vamos a la meta siguiente, entramos a una parte más de auditoría y controles internos. Acá algunos de los aspectos, cuando pensamos en temáticas ASG, que rescatamos, tiene que ver con cómo se incorporan a los sistemas de riesgo existente, los riesgos ambientales, sociales, de gobernanza, y en particular hay dos que son transversales a cualquier industria, que son los temas de cambio climático y de derechos humanos. Y aquí vemos que todavía las empresas están al debe respecto a su capacidad de identificar cómo les va a afectar el cambio climático en sus operaciones a 5, 10, 15 años, y por lo tanto qué respuesta o qué modificación de estrategia va a poder hacer para adaptarse a esos cambios. El cambio climático les va a afectar, eso sí, está seguro. Entonces, la diferencia está entre las empresas que sí evalúan cómo, dónde y en qué magnitud y cómo reaccionar, y las que no hacen el ejercicio activo, ¿ya? Pero de qué va a tener efecto, va a tener efecto. Y respecto a los derechos humanos, también vemos que hay una presión regulatoria, tanto desde Europa, pero también a nivel local en distintos países, como para que las empresas puedan reportar más frecuentemente cómo evalúan el estar afectado por esos riesgos y gestionarlos, en particular en su cadena de valor, ¿no? Ahora sí, pueden pasar. Uno de los aspectos que es importante, veremos con UCI y con INA, que igual hay un movimiento regulatorio y de mercado hacia cada vez más publicación de indicadores en temática ambiental, social y de gobernanza, ya sea por solicitud de los inversionistas, de los reguladores. Sí creemos que hay un desafío importante al momento de pasar a la auditoría de esos indicadores. Ya acá solamente la cifra que tenemos sobre el mismo estudio a nivel de Chile: 80% de las 163 empresas que revisamos sí publican indicadores, en este caso relacionados con el estándar SASB, y solamente 10%
realizan auditoría externa de estos. Aquí hay dos aspectos. Uno, los reguladores, una vez que IFRS avance con la estructuración de los estándares relacionados, seguramente los reguladores locales van a hacer obligatoria esa auditoría. Entonces no estaría mal prepararse. Pero además, yo les diría que lo que hemos visto en varias auditorías de ese tipo, incluso para empresas grandes, es que como son indicadores que no benefician de sistemas de colección y de control desde hace muchos años como los indicadores financieros, en realidad hay debilidades, hay errores, faltan controles, los sistemas no son tan robustos como lo que vemos en el sistema financiero, por lo tanto, les invito a anticiparse a esto y hacer ese tipo de auditoría también para fortalecer sus sistemas, ¿ya? Incluso antes de hacerlo para sacar la carta de verificación al mercado. Y en otros países de la región, en la mina siguiente, tenemos otro estudio regional que nos muestra, en este caso para empresas listadas en bolsa, ya para México, Argentina y Brasil, niveles de publicación de información ASF según distintos estándares, 71% en México, 40% en Argentina, 75% en Brasil, y auditoría de esos indicadores niveles más elevados, también entendiendo que son empresas listadas en bolsas, pero que igual se podría mejorar. ¿Ya? Un último aspecto respecto a buenas prácticas de gobernanza y de cómo incorporar de forma efectiva temáticas ASG en gobernanza. Utilizar la remuneración de la alta gerencia como una herramienta para alinear sus intereses con los de la empresa y de sus accionistas. Es decir, incorporar en la meta anual de gerente general, alta gerencia, una variable, una meta ASG o distintas que afecten a la remuneración variable. O sea, que el bono de fin de año y que el bono de medio o largo plazo dependa de cómo me fue con la huella de carbono de la empresa, cómo me fue con la tasa de accidente, con el porcentaje de mujeres, etcétera, etcétera. Y si recordamos que al inicio hemos definido cuáles son mis temas materiales o relevantes, los que me afectan al negocio, definimos metas, quizá una de esas metas se pueda apalancar a un instrumento financiero como un bono o un préstamo, esa misma meta acá también puede incorporarse en la estructura de remuneración de la alta gerencia y ahí tenemos los intereses de toda la empresa alineados para cumplir con esa estrategia. ¿Ya? Finalmente, en términos de conclusiones, tenemos un ecosistema ASG todavía denso y en movimiento, ya sea estándares internacionales, locales, todavía no está muy sentado todo y eso genera a veces confusión y dificultades para identificar temas importantes y reportar sobre ellos. Las temáticas ASG incluyen temas muy diversas, ¿ya? Y distintas según los sectores de actividad, según dónde opera la empresa, etcétera, por lo cual es relevante hacer ese ejercicio que les comenté de materialidad y de identificación de riesgos. Por un lado, en el sector financiero vemos que hay cada vez más instrumentos financieros que incorporan activamente aspectos ASG en su diseño, ya sean préstamos, bonos, pero también inversiones. Y finalmente, entender que las buenas prácticas de gobernanza son las que efectivamente incorporan aspectos ASG, ya sea en el directorio, en su composición, su funcionamiento, pero también en sistemas de auditoría y también, como lo mencioné últimamente, en lo que son sistemas de remuneración de la alta gerencia. Con esto doy el pase a Ushuaia para que nos comente de cómo nos ayudan o afectan, o ambas cosas, las normativas internacionales a las empresas acá de la región. Gracias, Fanny. Buenos días a todos, gracias por estar acá. Bueno, pues para comenzar, quería hablar un poco sobre el panorama de las normas que tenemos conocidas de sostenibilidad. Hay veces que se considera que estas normas no se sabe bien de dónde salieron, pero la realidad es que ya hay una larga tradición, de al menos unos 20 años, de reporte en sostenibilidad
que ha ido evolucionando, como dijo Fanny, de manera muy importante en los últimos años, ¿no? Y de manera vertiginosa. Y pues es importante saber solamente, quizás no entender, no entrar a detalle en cada una, pero sí entender cómo se relacionan, cómo están interactuando unas con otras. De manera muy importante tenemos a GRI, la Global Reporting Initiative, que por el momento se mantiene independiente del resto de las entidades que han emitido normas o las normas que ya existen, pero que sin duda es un gran complemento todavía de la normativa que tenemos específicamente y que vamos a hablar hoy, que son las normativas europeas y las de IFRS, S1 y S2, ¿no? Entonces, es importante seguir teniendo en cuenta esta normativa. En el caso del resto, yo creo que una de las más importantes es TCFD, que también ya tiene algo de tradición, algo de tiempo en el mercado y que sin duda ha influenciado tanto, digamos, en términos de la forma de reportar y también de la estructura que vamos a ver y que se va a repetir en la mayoría de las normativas, incluso las locales, ¿no? Que estamos viendo en el caso de Chile, en el caso de México también, con las NIS. Se va a estar viendo cómo esa estructura se multiplica, es la misma, pero se utiliza quizás de manera diferente, etcétera. Vamos a hablar un poco más al respecto en un momento. Por otro lado, tenemos el Carbon Disclosure Project, que también ya está consolidado, ¿no? Que tiene que ver más con las emisiones de gases de efecto invernadero, la parte del clima específicamente. Y el reporte integrado, que ya también tiene bastantes años de existir, que tiene que ver con la consolidación del informe financiero, con la información de sostenibilidad, ¿no? Y que, como decía Fanny también, pues una vez que se dan cuenta de que no es suficiente la información financiera y que los proyectos se caen, pues entonces se ve la necesidad en el mercado de tener un instrumento para reportar de manera integrada, ¿no? Y mucho más completa. En el caso del SASB, que es el Sustainability Accounting Standards Board, también ya está consolidado, es decir, varios de estos marcos que ven y que han sido los más relevantes en el mercado por años ya, que algunas de las empresas más grandes ya han estado ocupando pues por años, ya están consolidadas específicamente en IFRS Foundation y ya no existen como entes independientes, sino que se han consolidado por completo con IFRS Foundation. Como les menciono, importante saber que GRI sigue siendo independiente y que la normativa europea pues se cuece aparte, a pesar de que sin duda alguna también tomó de todos estos marcos, ¿no? No es que exista por separado, la estructura sigue siendo la misma, que ahora la vamos a comentar, pero bueno, para que tengan esa visión de dónde provienen, y aquí pues solo hablamos de algunos marcos, en realidad existían más de 200 o existen más de 200 estándares, seguramente más, para sostenibilidad y por eso esta necesidad de ir consolidando, ¿no? Y como ven, pues no es que esté perfecto ya, todavía tenemos algunas normas y estándares distintos, incluso aquellos que son locales, como decía, pero sin duda es un gran avance, ¿no? De 200 a 4, pues vamos avanzando y se va haciendo la información mucho más comparable y útil, ¿no? Que al final es el punto. Si no se puede comparar la información, pues deja de ser útil. Si quieres la siguiente, nada. Y bueno, aquí nada más para hacer el panorama de IFRS S1 y S2 y los estándares europeos de informes de sostenibilidad, de información de sostenibilidad, a quienes aplican, ¿no? Y que podrían ahí quizás impactar. Es un cuadro resumen. En el caso de IFRS S1 y S2, en general estamos hablando de empresas públicas o reguladas, ¿no? En el caso de los estándares europeos, serán las empresas con operaciones relevantes de cierto tamaño a partir de cierto threshold. No nada más los grupos mexicanos, obviamente cualquier grupo en América Latina que tenga operaciones importantes, ¿no? en Europa. Esto habría que revisarse bien para ver si
las operaciones que tienen los grupos latinoamericanos, pues quizás estén obligadas en cierto momento a reportar información. Por otro lado, en el caso del aseguramiento, obviamente depende de cada jurisdicción, como ya ha dicho IFRS, pero es muy probable que sí haya necesidad de aseguramiento, ¿no? De hecho, las normas están pensadas de esa manera. En el caso de los estándares europeos, estamos pensando que es completamente obligatorio desde el primer año, dependiendo obviamente de los grupos, ¿no? Pero es obligatorio hacer el aseguramiento a nivel limitado. Y también para que se den una idea de cómo están de diferentes, en el tipo de información, en el número de normas, en IFRS tenemos 2, en los estándares europeos tenemos 12, ¿no? Entonces, la complejidad de los estándares europeos obviamente es mayor, y por eso también las empresas que pueden caer dentro del scope de esta normativa tienen que estar muy atentas, porque va a requerir de mayor pues escrutinio y también de mayor nivel de preparación y de reporte, ¿no? Entonces, es importante considerar eso. En el tema del enfoque de la materialidad, IFRS está completamente enfocada en materialidad financiera y en el público objetivo, que son los inversionistas y los acreedores. En el caso de los estándares europeos, estamos hablando de doble materialidad, que Fanny ya tenía ahí ese slide que tiene que ver con cómo impacta la compañía hacia el exterior, pero también cómo el exterior impacta a la compañía en la información financiera, ¿no? Entonces tenemos ese aspecto doble, por eso se llama doble materialidad. Y está pensada para todos los grupos de interés, esos son los usuarios objetivos. La fecha de adopción fue 2023 para ambos, y en el caso de la implementación, los estándares europeos comenzaron a implementarse en 2024 para las empresas que ya venían reportando información conforme a normativa local de país, pero tienen un phased-in approach, y entonces a partir de 2024 y ahora vamos a estar viendo cómo más y más compañías se van a incluir en el scope, ¿no? Tanto europeas, pero también, como les decía, grupos en América Latina que pueden tener operaciones importantes por allá. Y en el caso de IFRS S1 y S2, como comentábamos, tiene que ver con la jurisdicción, y estamos hablando de, al menos sabemos, tenemos ya confirmado Brasil, Costa Rica y Chile, que van a tener la obligación de reportar IFRS S1 y S2, al menos para las compañías listadas en bolsa. Y en México estamos en consulta, ¿no? La consulta termina en 2 días, me parece, si no me equivoco, y pues estaremos escuchando al regulador pronto. Si quieres la próxima, vamos a ver en la próxima slide, vamos a hablar un poco sobre IFRS S1 y S2, qué implica, y después pasaremos también con las normativas europeas. En el caso de IFRS S1 y S2, estamos hablando sobre, son las normas de divulgación de la sostenibilidad, provienen de todo el paraguas de IFRS Foundation, y está dividido en 2, ¿no? Tenemos los requerimientos generales para la información financiera relacionada con sostenibilidad, y también, por otro lado, la S2, que tiene que ver con revelaciones relacionadas con el clima. Se supone que deben aplicarse en conjunto, aunque hay una excepción para el primer año, que ya hablaremos de eso. Es probable, y IFRS Foundation ya ha dicho, la ISSB ya ha comentado que habrá normas futuras sobre temas o sectores específicos. Entonces, así como vemos que en la normativa europea ya tenemos 12 normas, es muy probable que en IFRS empecemos a tener más y más normas, ¿no? Empezamos con el clima, y hay ese concepto de climate first siempre, porque digamos que se tiene identificado como el tema más urgente, pero evidentemente hay muchas otras cosas que son importantes. Y como platiqué al inicio, están alineadas con TCFD y SASB y con otros marcos ya también. El objetivo central de la normativa es que la entidad revele información sobre los riesgos y oportunidades, que también Fanny ya ha platicado bastante. Como ven, todo el ecosistema se va conectando, ¿no? Una cosa se va conectando con la otra. Relacionados con sostenibilidad en general y también con el clima, que sea útil para los usuarios principales de los informes financieros a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces,
con esta información se pretende complementar la información financiera para que los inversionistas o los usuarios de información, en este caso tal cual los inversionistas y acreedores, puedan tomar decisiones mucho mejor informadas sobre en dónde están invirtiendo. Si quieres la siguiente, por favor. Ok, en el tema del contenido principal, y aquí es donde quería comentar y se ve muy claramente la estructura de TCFD, ¿no? Cuando hablamos sobre gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos, esto proviene de ese marco de reporteo de TCFD. Es muy común para quienes ya han reportado con este marco, pues no les va a ser ajeno, ¿no? Pero hay algunas diferencias entre IFRS S1 y S2, aunque el marco sigue siendo el mismo, ¿no? Y este marco lo van a ver repetido también en la normativa europea, también en las normativas locales, ¿no? Sucede lo mismo con las normas de información de sostenibilidad en México, es el mismo marco de reporteo, enfocado de manera diferente, pero es lo mismo. Entonces, muy importante irse familiarizando con esta estructura, con el tema de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos. Y básicamente en eso nos tenemos que centrar a la hora de reportar, ¿no? Entonces, ¿quién está a cargo? ¿Quién es el más alto nivel que está con esa responsabilidad de presentar y de asegurarse de que se están considerando los riesgos y oportunidades en materia de sostenibilidad en general, pero también en materia de clima, ¿no? Como vimos ya en el estudio que hizo nuestro equipo de Chile, pues hay poca comprensión realmente, por ejemplo, de cambio climático en los directorios, en los consejos de administración. Entonces, este es un punto muy relevante a considerar. Y en general, pues sí vemos que hay ahí un gap, ¿no? Un gap que se tiene que atender, entender bien y ver bien cuál es esa gobernanza de la información, los controles y procedimientos, ¿no? Cuáles son los roles y responsabilidades, quién está a cargo de qué. A pesar de que haya un equipo de sostenibilidad en las empresas, es importante que a nivel de directorio, pues, haya responsables, ¿no? Que haya gente que es responsable de atender este punto. Y eso será necesario revelarlo también y obviamente tenerlo documentado, que es algo que vemos que no están muy acostumbradas las empresas a tener documentado, al menos en la parte de sostenibilidad. No vemos ese nivel que sí vemos en la parte de información financiera, por supuesto. Y creo que es importante mencionar que uno de los objetivos de las normativas es equiparar la información de sostenibilidad en calidad, en reporte, en todo, en gobernanza, con la información financiera, ¿no? Entonces, si ya están acostumbrados o si hay entre el público gente que es financiera, pues ya van a ir imaginando el nivel de exigencia que va a tener la información de sostenibilidad, ¿no? En la parte de estrategia, pues hay que explicar cuál es el modelo de negocio, cuál es la cadena de valor implicada, obviamente cuál es la estrategia al fin y al cabo de sostenibilidad, cómo se están tomando las decisiones, y conectarlo con el desempeño financiero y en este caso pues la materialidad que estamos buscando atender en IFRS es financiera. Entonces, entender de qué manera tiene impacto los temas de sostenibilidad y clima en diferentes horizontes temporales, por ejemplo, en materia económica, ¿no? En materia financiera, de qué manera puede impactar eso, los prospectos en la información financiera. Y también hablaba Fanny sobre la resiliencia, es decir, una vez que ya identificamos cuál es el problema, cuáles son esos riesgos, ¿no? La gestión de los riesgos, ya vimos que hay esos temas, ya tenemos quién está a cargo también, qué vamos a hacer en el caso de que algo suceda, de que un evento ocurra, ¿no? Que un riesgo se materialice, de qué manera vamos a hacernos resilientes, cómo vamos a responder. Y también de qué manera nos podemos adaptar, ¿no? Porque hablamos mucho sobre los riesgos, siempre lo digo, en materia de sostenibilidad, pero la realidad es que hay muchas oportunidades también, ¿no? Entonces, creo que también las empresas que estén pensando en términos de resiliencia tendrían que estar pensando y en estrategia, cómo hay esas oportunidades en el mercado para tener una empresa realmente sostenible
productos, servicios, etcétera, que las compañías están también buscando, los consumidores están buscando, que a lo mejor no hay suficiente oferta, ¿no? Y en el caso de métricas y objetivos, pues puede haber objetivos, por ejemplo, de sostenibilidad que sean obligatorios. Hay países, bueno, de hecho la mayoría de los países estamos obligados a cumplir con un número de, o más bien, de disminuir nuestras gases de efecto invernadero, ¿no? Y hay generalmente obligaciones que el gobierno también, a su vez, pues distribuye a las empresas que son más grandes en emisiones. Entonces puede ser que haya objetivos obligatorios a considerar. Esto se tendría que revelar también en IFRS S1. ¿Cuáles son los objetivos propios de la entidad? Obviamente considerando, por ejemplo, el sector, y de ahí viene muy útil esos otros estándares como el SASB, ¿no? Que tiene mucha información sectorial, o GRI también, que tiene algunos sectores y algunos temas relevantes que pueden hacer complemento, ¿no? Y obviamente mostrar cuál es el progreso del desempeño. A partir de los KPIs también se puede ir viendo cómo vamos avanzando, ¿no? En el caso del clima, pues la diferencia en cuestión de métricas es que hablamos sobre gases de efecto invernadero, cuál es el scope 1, 2 y 3, que a lo mejor ya no he oído hablar de él. Y métricas basadas en la industria, ¿no? Porque eso también dependerá un poco de cuáles son el tipo de informaciones que tienen que haber. En el caso del sector financiero, por ejemplo, que es muy específico, hablamos sobre emisiones financiadas, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque muchas veces se comenta, ¿no? Bueno, es que yo estoy en seguros o yo estoy en banco, mis emisiones son muy pocas. Bueno, sí en el corporativo, pero ¿qué estás financiando tú? ¿No? ¿Qué proyectos estás financiando tú? Y aquí se considera que hay una responsabilidad, ¿no? Hay una corresponsabilidad con ese tipo de proyectos. Y por eso también vamos a ver cada vez más a los bancos, pues, empujar por ese tema, ¿no? Si quieres, seguimos. Bueno, no voy a repetir, a lo mejor esto ya lo hablamos. Importante nada más mencionar sobre el tema de análisis de escenarios relacionados con el clima, ¿no? En la parte de las divulgaciones de IFRS S2, que puede ser clave también considerar esos escenarios, ¿no? Es decir, con base en hay diferentes maneras de crear escenarios climáticos, hay diferentes metodologías y escenarios que se pueden utilizar. Generalmente se utiliza 1.5, 2 o 4, ¿no? Peor escenario, mejor escenario y uno en medio, a corto, mediano, largo plazo, para ver qué estamos esperando, de qué manera nos puede afectar en términos de, por ejemplo, regulaciones, pero también en términos de riesgos físicos, etcétera, ¿no? Entonces hay riesgos físicos y riesgos de transición que hay que considerar en los escenarios climáticos y que podemos, bueno, que se tendrían que atender a la hora de hacer las revelaciones en IFRS S2. Y solamente mencionar, en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, hay una metodología, me he encontrado también con empresas que consideran que todo está basado en estimaciones. A ver, si hay estimaciones en sostenibilidad, sin duda, vamos a ir mejorando esto, sin duda también, pero también hay metodologías. Entonces, no es como que yo pienso que más o menos los gases están más o menos así, ¿no? Hay un protocolo de reporteo de gases de efecto invernadero que se debería de tomar en cuenta para IFRS S2, a menos de que en su jurisdicción haya regulación específica al respecto, así es como lo dice IFRS S2. Entonces, considerar esto es importante, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, solamente para que sepan, las exenciones transitorias para la aplicación en el primer año, no es necesario revelar información comparativa, hay publicación aplazada, lo que quiere decir que si presento puedo presentar primero la información financiera, después la información de sostenibilidad, que eso no va a ser así en los próximos años, va a ser al mismo tiempo, importante que lo consideren. En el caso de S1, se permite en el primer año no informar sobre riesgos de sostenibilidad en general,
sino solamente sobre clima. En general, como dijimos, tendría que ser presentado en conjunto, pero para este primer año y con el concepto de Climate First, deberíamos de enfocarnos en las revelaciones de clima, si es que no tenemos capacidad para hacer ambas. Y por la parte de IFRS S2, el tema central y diferente de IFRS S1 es la extensión de emisiones alcance 3, que puede ser un poco más difícil de calcular. Y bueno, el resto termina siendo igual. También importante otra vez mencionarles, pues las leyes o regulaciones locales reemplazan el uso del protocolo que les comenté, la metodología, ¿no? Listo, me parece que ahí terminamos con IFRS S1 y S2. En el siguiente slide vamos a ver la normativa europea. Me gusta hablar de normativa europea porque muchas veces las empresas piensan en América Latina que no les impacta en absoluto, pero la realidad es que ya nosotros tenemos clientes que tienen afectaciones, ¿no? Entonces es importante mencionarlo y que estén enterados y ver si eso cae dentro de su escopo, ¿no? La siguiente, por favor. Solamente para hacer un recorrido, obviamente no vamos a ahondar en cada una de las normas, etcétera. Como les decía, hay, en el caso de la normativa europea, hay estándares transversales, que son los requisitos generales, la información general a presentar, digamos, un poco más cuál es el marco conceptual, ¿no? Cuáles son los conceptos, los principios de preparación, presentación, disposiciones transitorias, etcétera. Es información necesaria de divulgar, particularmente la normativa 2 y ISRS 2 de información general, y que a lo mejor les va a parecer medio similar a lo que había en GRI, ¿no? Información general a divulgar, obviamente a toda proporción guardada, ¿no? Esta normativa es mucho más extensa y mucho más profunda que cualquiera de las que yo haya visto hasta ahora. Entonces, sí, importante, no es igual, pero bueno, para que tengan alguna referencia. Y hay estándares temáticos por ahora, que son ambientales, sociales y de gobernanza. Como ven, ahí están las temáticas, ¿no? Que van desde cambio climático, contaminación, trabajadores de la cadena de valor, comunidades afectadas, y obviamente en G1 la conducta empresarial. Entonces vemos que hay pues los tres espectros. Estos estándares se considera que son de aplicación para todas las empresas, independientemente del sector. Después vendrán estándares sectoriales. Tenemos al menos, hasta donde tenemos entendido, 41 sectores identificados ya. O sea que la normativa europea va a seguir creciendo, ¿no? Bueno, pues hay una estructura específica del informe, cómo se debe de presentar, ¿no? Es decir, son mucho más estrictas en cuanto a cómo se debe de presentar la información, qué puntos tiene que tener cada norma, etcétera. Recordemos que en este caso estamos hablando del concepto de doble materialidad, entonces todo lo que hagamos en materia de normativa europea se va a basar antes que otra cosa en la doble materialidad, ¿no? En este análisis, porque como ven, pues hay muchos temas, ¿no? Hay muchos temas y dentro de cada tema hay subtemas y subtemas, ¿no? Aquí apenas estamos viendo la punta del iceberg, que la compañía cuando hace su análisis de materialidad, de doble materialidad, tendría que tener ese long list de los impactos, riesgos y oportunidades. En este caso hablamos de los tres, impactos, riesgos y oportunidades, a diferencia de riesgos y oportunidades en IFRS S1 y S2, que se tienen que evaluar, ¿no? Con una serie de por ejemplo, alcance, ¿no? Irremediabilidad, obviamente, cuál es el impacto financiero que esto puede tener, que cada impacto puede tener, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una metodología mucho más extensa, obviamente todo tiene que estar muy bien documentado, ¿no? Y a partir de eso se puede determinar que algunos de estos estándares no apliquen. El único que yo sé que, pues básicamente ninguna empresa se salva es el cambio climático, como también dijo Fanny al inicio, el cambio climático afecta a todas las empresas, ¿no? Y la normativa europea no prevé que haya alguna empresa que diga que
que no le aplica el cambio climático o no le aplica este estándar. Entonces, tendría que haber una muy buena explicación, aunque no he visto a ninguna empresa atreverse a decir que no le aplica el cambio climático. Y la que sigue, por favor. Ok, aquí solamente para que vean, ¿no? La estructura es la misma que vimos, gobierno, administración de riesgos, gobernanza y métricas, ¿no? Métricas y objetivos. Aquí hicimos un como deep dive en la parte de impactos, riesgos y oportunidades, la gestión de impactos, riesgos y oportunidades y en métricas y objetivos, solamente para que vean el nivel de detalle que tiene la normativa, ¿no? Entonces, que hay minimum disclosure requirements, es decir, información mínima a divulgar, cada que hay un tema material, ¿no? Entonces, si yo defino que el agua es un tema material para mi compañía, ¿qué tenemos que revelar? Y obviamente cada norma, esto es en general, pero cada norma tiene especificidades. Entonces, podría ser que en el agua haya ciertas cosas particulares, ¿no? O en contaminación, o en la parte de gobernanza, etcétera. Entonces, más o menos para que vean, ¿no? Desde está esperando la expectativa de la normativa europea es que haya políticas, ¿no? Por ejemplo, y qué significa tener una política, ¿no? ¿Quién es el responsable de la aplicación de la política? ¿Qué referencia de normas e iniciativas de terceros se están considerando? ¿Cómo se está haciendo pública esta política, ¿no? ¿De qué manera es pública? ¿Cuáles son las acciones y recursos? Y aquí ya incluso estamos hablando de, bueno, tú dices que vas a gestionar los riesgos, ¿no? Porque ahí cualquiera puede decir que va a gestionar los riesgos, pero eso en teoría debería de estar revelado en los estados financieros, porque evidentemente va a tener un impacto. Si estás gestionando un riesgo, por decir algo, de uso de electricidad y revelas que vas a cambiar todo tu sistema eléctrico, ¿no? Y que vas a pasar de combustible fósil a energía renovable, pues va a tener un costo para tu compañía y eso debería de estar reflejado en tus estados financieros, ¿no? Entonces, la normativa ya prevé CAPEX y OPEX que se deben de revelar para gestionar esos riesgos, ¿no? Entonces, mucho más a detalle, ¿no? Pero creo que la normativa europea puede ser como una visión hacia el futuro, ¿no? De lo que puede venir eventualmente con IFRS S1 y S2. Y en el caso de métricas y objetivos, obviamente especificar cuáles son esas metodologías que estamos considerando, ¿no? Si esta información está validada por un organismo externo, por ejemplo, ¿no? Y también, por ejemplo, hay seguimiento de la eficacia de las políticas y acciones, ¿no? Entonces, tú dices que tienes una política, pero ¿cómo te aseguras de que es eficaz? Entonces, eso le agrega un nivel, ¿no? Porque vemos mucho que hay muchas políticas que al final no viven, que solo existen, pero que no se aplican. Y en este caso, pues sí se espera, ¿no? De las compañías que revelen de qué manera se aseguran de que esto sí tiene un impacto. La que sigue, por favor. Y solamente por qué ISRS impacta en América Latina, y les doy algunos ejemplos. Compañías grandes, grupos grandes de América Latina que tienen operaciones importantes en Europa, hay un threshold, como les comenté, a revisar. Si ustedes están en ese caso, pueden revisarlo o pueden consultarnos. Pero ya tenemos, en nuestro caso, un par de compañías que estamos trabajando con ellas para ayudarles en el cumplimiento de la normativa europea, porque están obligadas, ¿no? Y son grupos en América Latina, no son empresas europeas. Entonces, importante, si están en ese caso, considerarlo para no caer en un incumplimiento. También empezamos a ver que hay auditorías de sitio en América Latina de grandes compañías europeas. Ahí también vemos que hay impacto. Entonces, los sitios, ¿no? Si son parte de un sitio de un grupo europeo, pues probablemente van a empezar a ver este tipo de auditorías y aseguramientos de los equipos locales a sus informes y a la información que están reportando a sus casas matrices. Importante que vayan preparando cada vez más la información, que se mejore la calidad. Y por otro lado, pues, dado que la normativa europea considera la cadena de valor, ¿no? Y va hasta un segundo nivel, incluso los proveedores de los proveedores,
importante que pues consideren que es probable que si no están haciendo absolutamente nada en materia de sostenibilidad, son parte de la cadena de valor de un grupo europeo, pues probablemente van a tener un impacto, ¿no? Probablemente no van a poder trabajar con los grupos europeos, ¿no? Va a ser difícil o les van a empezar a llegar requerimientos de información. Y en ese sentido, a veces las normativas locales, como las normas de información de sostenibilidad mexicanas, son útiles para estas pequeñas empresas, pymes, medianas también, que son parte de la cadena de valor de estas compañías más grandes y que pueden ser instrumentos útiles para empezar en este mundo de la sostenibilidad. Listo. Gracias. Bueno, buenos días a todos. A mí me corresponde un poco ver qué pasa en Colombia con todas estas disposiciones acerca de sostenibilidad. Si quieres, pasemos a la siguiente, Natalia, porfa. Bueno, en principio nosotros en Colombia estamos hablando de sostenibilidad desde el año 93. Esta es una ley que crea el Ministerio de Ambiente y habla por primera vez en el país de desarrollo sostenible. Tenemos una figura bien interesante en el país, que es una clasificación o calificación de sociedades que se obtiene ante la Cámara de Comercio, ante las cámaras de comercio. Y estas clasificaciones o estas sociedades que se denominan beneficio e interés colectivo tienen cierta tendencia o es como un primer paso hacia esos marcos regulatorios de sostenibilidad, porque buscan que las empresas se puedan calificar a través del cumplimiento de estos 5 pilares de modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, ambientales y de comunidad, y trae como una serie de requisitos. Esto es un poco lo que mencionaba Uzi ahora, y es cómo la norma colombiana establece cómo se van a cumplir esos requisitos y cuáles son esas métricas que se van a medir para determinar que una sociedad está cumpliendo con estos pilares. Si quieres, sigamos, por favor. Esto es como una calificación que se tiene en torno a desarrollo sostenible. Ahora bien, frente a los reportes que ya en Colombia tenemos uno que es obligatorio, que es el que tiene que ver con el sistema financiero, con las entidades emisoras, ya este es obligatorio desde el año 2024. Tenemos adicionalmente uno que ha sido emitido por la Superintendencia de Sociedades, que es el que de pronto tiene un poco más pendientes a todas las compañías porque abarca a todas las sociedades, independiente que sean o no sean emisoras. Si quieres, sigue, por favor. En principio, esta circular proferida por la Superintendencia de Sociedades en su borrador establecía un plazo de obligatoriedad del 2025. Finalmente, se ha dejado como unas simples recomendaciones. Lo que hemos visto es que probablemente va a ser obligatorio, entonces las compañías en Colombia cada vez están mucho más interesadas en poder preparar sus reportes de sostenibilidad y sobre todo tener todo lo que antecede a esa preparación de reportes de sostenibilidad, que es la fijación de las métricas, la evaluación de los riesgos y demás, con anterioridad para que llegado el momento de esa obligatoriedad, pues no estemos corriendo como normalmente nos sucede pues en el país. Entonces, por el momento son recomendaciones, aplica a las entidades vigiladas y controladas, hay un tope de ingresos y de activos para estar sujeto a esta regulación. Y también contempla ciertos sectores en particular, los cuales tienen unos topes menores para la aplicación de estas disposiciones. Sector minero energético, manufactura, construcción, turismo y telecomunicaciones, que la circular define, y está en el siguiente slide, si me ayuda Natalia, por favor, define puntualmente qué actividades están contempladas o qué deben hacer las compañías para estar dentro de esta obligación de reporte de sostenibilidad. Aquí pues están las definiciones que trae la circular. Frente a estas definiciones lo que consideramos es que debe haber un mayor desarrollo porque deja abiertas ciertas posibilidades o ciertas indefiniciones frente a si debo o no debo presentar este reporte. Realmente acá el llamado es con todo lo que hemos conversado a lo largo de esta charla con Fanny y Uzi, esto es una realidad, esto va a tocar a todas las compañías. Si tenemos esta regulación interna en nuestro país, pues la idea es empezar a trabajar en ella y no esperarnos hasta que sea obligatoria y pues ya
no tengamos todo el tiempo de tomar las medidas necesarias para hacer un buen reporte y para que ese reporte pueda reflejar realmente dentro de mi información financiera cómo está la compañía, como lo mencionaban afectando externamente a los diferentes aspectos medioambientales y sociales, sino también cómo esos aspectos climáticos y ambientales pues me van a afectar a mí como compañía, cómo eso se va a ver reflejado al interior de mi compañía y va a afectar tanto a trabajadores como a proveedores, como a clientes y seguramente a accionistas. Sigamos, por favor. Quienes no tienen la obligación de presentar esta información, no están obligadas las sociedades, básicamente las que estén en liquidación, las que no cumplan la hipótesis de negocio en marcha y aquellas catalogadas o clasificadas dentro del grupo 3 de NIF que aplican contabilidad simplificada. Estas sociedades pues no están de acuerdo a la circular obligadas a presentar esta información. De nuevo, les reitero que en el momento todavía no es obligatoria, son simples recomendaciones de la superintendencia, pero sí lo que se ha manifestado es que va a llegar un momento, seguramente en el 25 o en el 26, en que va a ser obligatorio hacer esta presentación. Dale. Importante acá tener en cuenta, diferente a la que vamos a ver a continuación, que ya es obligatoria, que se refiere a las entidades emisoras, en esta circular, la Superintendencia de Sociedades deja en total libertad a las compañías para que puedan elegir el estándar internacional que quieran para presentar su información, el que más se ajuste a su modelo de negocio y pueden, digamos, soportar con ese estándar toda la presentación de su reporte de sostenibilidad. Dale, sigamos adelante, por favor. ¿Qué debe tener el reporte? Y este es como el trabajo previo que se debería ya estar empezando a ejecutar en las compañías. Debe tener una debida diligencia en la cual se reporte cuál es el tipo del negocio, cuáles son las actividades realizadas, el tamaño de las compañías, la ubicación geográfica y adicionalmente allí va a tener una evaluación de las actividades que se realizan en pro de ese cumplimiento o de esa identificación de los riesgos y las métricas utilizadas. Acreditación del adecuado sistema de gestión de riesgos que permita verificar y evaluar el modelo de negocio y el seguimiento de las medidas y procesos y herramientas implementadas con el fin de prevenir o reducir ese impacto que se está generando o que probablemente se va a generar en los tres aspectos de gobernanza ambiental y social. Sigamos, por favor. Finalmente, además de esa debida diligencia, que es como el proceso previo, se debe contar, obviamente, con el reporte de sostenibilidad. Ese reporte de sostenibilidad, como les mencionaba, permite que se pueda dar en cualquier estándar internacional. Vimos que UCI nos presentaba cuáles son los más comunes que se utilizan. Allí simplemente, pues, como un tema de practicidad pudiera ser que ya a la luz de las normas internacionales de información financiera que ya se están incorporando en nuestro país también, que están pues pendientes de que mediante decreto se adopten en el país, pudiera uno tomar como base pues estos principios o este estándar para poder hacer ambos reportes y dar cumplimiento a ambas disposiciones. ¿Qué debe tener este reporte? Aquí nos indica pues que debe tener el estándar que hemos elegido, la justificación de por qué ese estándar se ha elegido y toda la información relativa a la compañía. Aquí importante tener en cuenta la descripción de la cadena de valor, aquí un poco con lo que mencionaba UCI, con la regulación europea. Es relevante también en Colombia y pese a que la norma colombiana no nos indica hasta qué nivel de la cadena de valor debemos llegar, sí consideramos que es relevante por lo menos contar con los debidos soportes de hasta qué nivel estoy yo revisando, por ejemplo, a mis proveedores o a mis clientes y hasta dónde estoy llegando en la verificación de ese cumplimiento por parte de mis proveedores de estas normas en materia de sostenibilidad. Sigamos, por favor. Bueno, la circular es bastante detallada en cuanto a qué debe tener el reporte. Nos indica que debe tener cuál es la estrategia, cuál es la caracterización de las actividades que se van a desarrollar y las áreas de impacto. Debe verificar la materialidad de la operación,
del negocio. Acá siempre la recomendación obviamente es que ojalá tuviera esa doble materialidad, esa doble revisión frente a los aspectos externos y a los aspectos internos, pese a que no nos dice, digamos, la circular qué estándar en particular utilizar, si debiera contemplar esa doble materialidad. La revelación de la gestión realizada en cuanto a riesgos, oportunidades e impactos para la forma de cómo los estoy midiendo y cómo los voy a continuar, digamos, gestionando a lo largo del tiempo. Se debe asignar dentro de las compañías, que creo que es una figura que se ha utilizado bastante en Colombia, la del oficial de cumplimiento. Se debe asignar una persona destinada estrictamente a esta verificación del reporte y de las obligaciones derivadas de este, y esta persona debe presentar un informe detallado dentro de la reunión del máximo órgano social, de la reunión que se hace de la asamblea de accionistas, junta de socios cada año. Y adicionalmente se debe proceder con la publicación de este reporte, pues para que sea público a todo el mundo, y que las personas lo puedan consultar. Este es el otro reporte que ya sí es obligatorio en Colombia. Este es por parte de la Superintendencia Financiera. Este tiene mucho que ver con aquello que mencionaban Fanny y Uzi en sus presentaciones, y es la necesidad de contar con toda la información no financiera, en este caso información social, ambiental y climática. Para este caso, para los emisores de valores, esta es una circular de la Superintendencia Financiera, aplica para los emisores registrados en el Registro Nacional de Valores y Emisores de Colombia. Tiene como plan de implementación, es una circular del 2021, está aplicando en Colombia realmente o entró en vigor desde el 2024, pero exigía que en el 2023 las entidades que clasificaran dentro de esta circular enviaran un plan de implementación a la Superintendencia Financiera, informando cómo iban a presentar esta información que se requería en este informe de sostenibilidad. Está establecida o está estipulada en 3 entregas, básicamente. Una es un proyecto de capítulo que se debe entregar 15 días antes a la celebración de la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. Una vez se celebre esa asamblea y se haya hecho la respectiva revisión al interior de las compañías, se tienen 15 días posteriores para presentar el capítulo definitivo, ¿sí? Y trimestralmente, en los informes trimestrales que presentan estas entidades emisoras a la Superintendencia Financiera, se deben presentar los cambios materiales que se hayan dado en estos aspectos reportados ante la superintendencia. En caso que no se hayan presentado cambios, se debe manifestar por qué no se han presentado cambios o qué ha sucedido frente a esos riesgos que se han reportado inicialmente. Vamos a ver que se clasifican a los emisores en al menos 4 grupos, y para el grupo B, que son básicamente los patrimonios autónomos y inversiones colectivas, les dan un plazo distinto, que son 90 días siguientes al cierre del ejercicio contable, para que presenten esta información. Ellos no tienen que presentar estos 3 aspectos de proyecto de capítulo y posteriormente los ajustes trimestrales. Dale, Natalia, por favor. Aquí está la clasificación de las sociedades para la entrega de la información. El grupo A obviamente es el grupo que debe reportar mayor información. Hacen parte de ese grupo A los emisores que pertenezcan al índice de mercado colombiano y aquellos emisores que cumplan 2 de las siguientes condiciones, que es un tope de activos, un tope de ingresos o una nómina o un tope de nómina superior a 1.000 empleados. Cuando se cumplen 2 de esas condiciones, pues voy a estar dentro de ese grupo 2 y voy a tener que entregar una información que es mucho más gruesa a la que tienen que entregar los otros grupos. En el grupo B están los patrimonios autónomos, los fondos de inversión colectiva, fondos de capital privado y los esquemas de titularización. En el grupo C están los que no están calificados ni en el A, ni en el B, ni en el D, y en el D están los emisores bajo inscripción temporal y los emisores de bonos pensionales. Dale, por favor. ¿Qué debe entregar el grupo A?
Debe entregar los procedimientos implementados para la identificación de la información material en un lenguaje claro, sencillo y fácil de entendimiento para el público en general. Recordemos que esta información, si bien en principio solo va destinada a la superintendencia financiera, puede ser de relevancia para los demás grupos de interés, entonces debe ser en un lenguaje sencillo. Y este primer punto es el que solo deben entregar los pertenecientes al grupo C y al grupo D, ¿sí? Deben entregar la información de la materialidad y su justificación. Y aquí es importante que, a diferencia de lo que estableció la Superintendencia de Sociedades para todas las entidades o compañías en general, la Superintendencia Financiera sí nos dice puntualmente qué estándares se deben utilizar. Entonces aquí nos dice que debo utilizar los estándares TCFD, que ya los mencionaba ampliamente UCI, y debo para lo que tiene que ver con el clima, y debo reportar con SASB para lo que tiene que ver con los asuntos sociales y ambientales. Trae la especificación de que debo reportar en cuanto a gobernanza, en cuanto a la estrategia del emisor para gestionar los asuntos sociales y ambientales y la identificación de los riesgos sociales y ambientales. Sigamos, por favor. Adicionalmente, y este es un punto bien importante, sobre todo pues para firmas como nosotros, deja la facultad para las sociedades del grupo A que presenten un concepto independiente del revisor fiscal o de un asesor externo sobre el cumplimiento de estas instrucciones, lo que obviamente va a soportar muchísimo más la presentación de este informe, y pues debe presentar, o lo que dice la circular es que debe presentar cierta información de ese externo que está avalando la información que se está reportando bajo estos estándares. Dale, porfa. En el grupo B, como son un grupo, un tipo de portafolios que tienen un detrás, lo que nos dice la circular es que se debe revelar las prácticas de sostenibilidad del gestor o del administrador o de la persona que esté detrás o que esté en dominio de ese patrimonio autónomo o de ese fondo de inversión colectiva, ¿sí? Adicionalmente dice que si esos fondos de inversiones o esos patrimonios y demás incorporan estos asuntos ambientales, sociales y climáticos, pues deben revelar la forma en cómo se realizan, cómo se hace la estrategia y cómo se incorporan estos asuntos a esos objetivos de ese portafolio. Y que si tienen, o que si esos fondos tienen una denominación o en su comercialización utilizan esta estrategia de política de inversión social y demás, y ambiental y climática, pues lo que deben hacer es poderla calificar dentro de un estándar o dentro de una categoría particular, que en este caso, como lo vamos a ver más adelante, se puede utilizar la taxonomía verde en Colombia para poder calificar estos proyectos de inversión dentro de estas categorías de proyectos verdes. Bueno, finalmente vamos a hablar un poco de la taxonomía verde. Colombia fue el primer país en establecer su taxonomía verde. Básicamente esto es un esfuerzo de la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Hacienda, el Departamento de Planeación, DANE, y lo que hace es establecer una serie de actividades o de activos o de proyectos que se catalogan como proyectos que tienen una funcionalidad o un propósito verde o un propósito ambiental y climático en particular. Dentro de las características de toda la taxonomía encontramos una serie de requisitos que se deben cumplir para que esos proyectos se puedan calificar, y esta información es básicamente de mucha utilidad tanto para los inversionistas como para las entidades financieras. ¿Para qué? Pues para permitir que si yo como entidad financiera quisiera otorgar créditos o financiar ciertos proyectos, pues voy a preferir aquellos que tengan esta calificación, esta clasificación como proyectos verdes. Igualmente para las compañías o inversionistas extranjeros, pues también va a ser de gran relevancia poder revisar cada uno de los proyectos a la luz de esta taxonomía verde que ya se encuentra en el país. En Colombia inicialmente, si quieres pasa al siguiente, porfa.
están contemplados estos sectores económicos. Tenemos energía, tenemos construcción, tenemos residuos, agua, transporte, tecnología y comunicación y manufactura. Y estos otros que aparecen al lado, los de ganadería, agricultura y forestal, son sectores que son transversales a todas estas actividades, pero en cada uno de ellos se han establecido cuáles son los proyectos que se pueden catalogar y cuáles son los requisitos para la elegibilidad de esos proyectos dentro de estas categorías que pueden clasificar como categorías o proyectos verdes. Creo que en el siguiente slide tenemos cómo se encuentra a nivel mundial esas taxonomías o cómo cada país ha podido desarrollar estas taxonomías. Acá es importante tener en cuenta que cada una aplica dentro de su país. O sea, si quiero hacer un proyecto, quiero invertir en Colombia, pues voy a ver la taxonomía verde de Colombia. Aquí vemos que en México ya también hay una taxonomía verde que entiendo que está bien reciente. Y vemos en verde aquellas que están en desarrollo. Allí pues está, de las panelistas está Chile, y vemos cómo cada vez pues se va avanzando un poco más en esta definición de estas operaciones y actividades con propósito ambiental, social y climático. No sé si, creo que hasta allí. Bueno, y los nuevos son Panamá y Costa Rica. Hasta allí llega mi presentación. No sé si Uzi o Fanny tienen algo que adicionar sobre estos asuntos. Bueno, no, por mi parte es solamente decir, en el caso de México, la taxonomía sostenible sí está desde 2023 y a diferencia de las verdes, pues implica también objetivos relacionados con equidad de género, que es como una particularidad. Y bueno, pues obviamente como vemos hay varias normativas en América Latina que también aplican. No sé, Fanny, si tú quieras aportar algo más. Aprovechando entonces la de Chile, efectivamente está en trabajo todavía desde el Ministerio de Hacienda. El gran reto que tiene Chile en este trabajo de establecer la taxonomía verde para el país es incorporar el sector minero, que ni la colombiana, ni la mexicana, ni la europea, ni ninguna en el mundo hoy estableció cuáles son las actividades verdes para el sector minero, y entenderán que es bien desafiante en términos tanto técnicos como también económicos, por lo relevante e importante que es el sector minero para Chile, y entendemos que eso le servirá también para Perú, para Australia, etcétera, para Sudán. Hasta ahí llegamos con nuestras distintas presentaciones. Si es que hay algunas preguntas ahí, seguramente nuestras colegas nos pueden ayudar para hacernos llegar. Y en todo caso, le agradecemos la asistencia. Creo que había una pregunta sobre el tema de las multas. Nos preguntan si hay multas, ¿no? Si estamos viendo multas a empresas que no cumplen con esta normativa. Bueno, no, hasta ahora yo por mi parte no he visto multas como tal. La normativa pues está bastante nueva, apenas están entrando en vigor, entonces está por verse. Lo que yo les puedo decir es, independientemente de las multas, por ejemplo, hay impuestos relacionados con CO2. Hemos visto clientes que han tenido que enfrentarse a contingencias por impuestos de alrededor de $350,000 no esperados en su flujo de efectivo. Entonces ya se imaginarán lo que eso implica para la compañía. Y pues no hay vuelta atrás ahí, ¿no? Es estar muy al pendiente de la normativa. Y por otro lado, más allá de verlo como multas, pienso que en el caso del sistema financiero, y no sucede, no sé exactamente cómo funciona en Colombia, en Chile, en el resto de América Latina, pero por ejemplo, acá las empresas privadas pues no tenemos obligación de revelar estados de información financiera o ser auditados, pero pues los bancos tampoco están obligados a prestarnos dinero. Entonces, digamos que va a venir mucha presión, más que multas,
de las instituciones financieras por decir, bueno, estás presentando esta información financiera, está muy bien, está auditada, y la información de sostenibilidad. ¿Qué pasa con ella, no? Entonces, creo que ahí es donde vamos a empezar a ver mucha presión. Y por otro lado, lo que comentábamos de los clientes, ¿no? Si somos parte de la cadena de valor, pues sí, sin duda, nosotros que somos, por ejemplo, una firma de servicios profesionales, ya vemos solicitudes de nuestros clientes relacionados con nuestras emisiones de CO2 por proyecto, por ejemplo, con obviamente cuestionarios relacionados con cómo funcionamos como proveedores, políticas, equidad de género, derechos humanos, etcétera. Pues me imagino que en las empresas que tienen otro tipo de impactos ambientales, de derechos humanos, etcétera, lo que hemos visto en los clientes también es que tienen muchísimas más requisitos de los clientes, ¿no? Entonces, más que pensarlo como multas, diría qué estamos dejando de hacer que nos pueda dejar fuera del mercado. Entonces, quizás verlo así por ahora. Ya después, si los reguladores establecen multas, pues ya estaremos viendo. Sí, yo creo que es un buen punto porque efectivamente se ha cuestionado bastante la capacidad de los reguladores en fiscalizar esas normas de reporte, un poco por la cantidad de información ambiental, social, de gobernanza que solicitan a muchas empresas y además por el conocimiento técnico que permiten finalmente decir sí, efectivamente acá la empresa reportó, no sé, Lina mencionaba, por ejemplo, la cadena de valor de la empresa, hasta qué alcance y por qué y cómo se justifica. Bueno, hay que tener cierto grado de conocimiento desde el fiscalizador como para decidir si la empresa que reportó cumplió con lo que se solicitaba, ¿no? Exactamente. Em, y eso yo creo que en todas las jurisdicciones. Entiendo que la lógica por el momento de esas regulaciones es más empujar que multar, y un poco en la línea de lo que decía Uzi, se espera que el mercado finalmente sea los mismos inversionistas que usan la información, los mismos clientes que piden esa información, sean los que digan a la empresa, oye, tu indicador acá no es relevante, no me sirve. Hemos sabido, por lo menos en Chile, de que el regulador, la CMF, entra, o sea, revisa los reportes y entra en comunicación con la empresa para solicitar correcciones, por ejemplo. Eso ha pasado, no para todas, pero ha pasado para varias, pero no hemos visto efectivamente todavía el sistema de multa asociado. Vale, listo, perfecto. Muchas gracias a Ushuaia, Lina, Fanny, por presentarnos toda esa experiencia y sabiduría en nuestro webinar. También les queremos dar gracias a todos nuestros asistentes que estuvieron presentes en todo nuestro webinar, también por sus preguntas y nada, como les comentaba al principio, se les estarán enviando estas memorias de la grabación y la presentación finalizando esta semana para que también tengan nuestros contactos por si surgen más dudas o tienen algún comentario adicional. No siendo más, les doy las gracias, damos cierre a este webinar y nuevamente muchas gracias a nuestros ponentes. Hasta luego. Claro, que estén bien.